Muy buenos días, los que no nos habíamos saludado, Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro tema de estos últimos domingos, el crecimiento espiritual. Y vamos a Efesios 4. Vamos a Efesios 4, 17. 4, versículos 17 al 30. Hemos venido hablando acerca de esta área en nuestra vida, de cómo crecer como cristiano, de que no nos podemos quedar como niños espirituales únicamente, sino ir a más, ir buscando que Dios sea el que nos lleve a un crecimiento espiritual donde seamos útiles. Él nos está dando las guías para crecer. Él nos está hablando de cómo hacerlo. Ahora vamos a ver este tema este domingo. Vamos a Efesios 4:17. 4:17 al 30. Le vamos a dar lectura. Dice el versículo 1. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, que tú has puesto en su nombre. Ahora te suplicamos, Dios, nos dé sabiduría para entender lo que nos quieres hablar a través de este pasaje, Señor. Lo que tú quieres que entendamos a través de este mensaje, amado Dios. Permite que estemos atentos a tu palabra, Señor, que estemos atentos a tu voz. Así como lo estuvimos en la alabanza, Dios, así como nos has bendecido a través de esta alabanza tan preciosa, Dios, háblanos a través de tu palabra, Señor. Que venga, Señor, a cumplir ese propósito para lo cual tú la estás enviando, Dios. Y que nos dé, Señor, ese entendimiento para poder crecer en las áreas que nos faltan, Señor. O para dejar atrás cosas que nos están marcando a través de esta escritura, Señor. Padre, si aún hubiera alguna cosa que estemos practicando, Señor, tú recálcala en esta hora, Señor. Tú ven y hazla muy clara, Señor, a nuestros ojos, Dios, para que la podamos entender. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo hablaba a los efesios, a una iglesia a la cual estaba en un proceso de crecimiento, la cual estaba buscando hacer la voluntad de Dios,
así como tú y yo en esta hora, en esta mañana, queremos conocer más de Dios, queremos entender más de Dios, y por lo tanto nos hemos apartado un tiempo para poder venir a escuchar palabra de Dios, para poder entender un poco más acerca del camino de Dios. Y podemos ver que el crecimiento que Dios está demandando de cada uno de nosotros, pues con el paso de estas semanas, de este tiempo que tú llevas caminando, creo que Dios te ha mostrado cómo debes de caminar, cómo debes de crecer. Porque es muy natural este crecimiento, así como cuando el niño nace, pues también el cristiano llega a nacer de nuevo, tiene que tener un desarrollo en esa vida cristiana, tiene que tener un desarrollo en esa vida natural. Y tanto los padres y los niños se agradan de que esto vaya sucediendo en sus vidas. Se agradan de que con el paso del tiempo se dé un crecimiento en las diferentes áreas de sus vidas. Un crecimiento tanto físico como intelectual. Porque el pequeño va creciendo, es cierto, en cuerpo, en tamaño, pero también en mentalidad. El cristiano también debe ser de esta misma manera. Cuando tú ves en tu pequeño hijo, tu pequeño hermano, que da su primer paso, te da mucho gusto. Cuando le sale su primer diente, te da alegría, te da curiosidad, ¿sí? Cuando expresa sus primeras palabras, empieza a balbucear sus primeras palabras, nos da mucho gusto, nos llama mucho la atención. Ahora, la vida cristiana, pues también tiene este mismo proceso. Es un gozo cuando ves que un cristiano le está poniendo mucho interés en la búsqueda de Dios. Así como leíamos en el Salmo 27, que tenía un proceso, una demanda a Dios. El salmista decía que todos los días de mi vida esté en el templo de Dios, que todos los días de mi vida me permita estar en la presencia de Dios. Y cuando tú ves esto en alguien que ha nacido de nuevo, pues te da gusto, te da alegría. ¿Sí? Porque después de que hayas nacido de nuevo, pues viene este crecimiento en nuestras vidas. Tiene que venir este crecimiento. Tiene que venir esta madurez. La palabra madurez es una muy, muy preciosa palabra, es una muy buena palabra. Habla de un ser vivo que está en la mejor etapa de su vida. Un ser vivo que está ahí en lo mejor de esa vida. Y qué mejor que esa mejor etapa tú se la ofrezcas a Dios. Habla de este ser vivo, puede ser una persona, un animal o una planta. Y cuando alcanzan su madurez, es cuando mejor se ve, es cuando mejor actúa. La juventud es muy buena, hermanos. La juventud es una etapa muy preciosa, pero la madurez es mucho mejor. Y qué mejor que tú como joven madures en el camino de Dios, para que seas nuevo. En cierta ocasión un predicador daba el mensaje y decía al final del servicio a sus colaboradores: ¿cuántos entregaron su vida hoy a Dios? Y le decían estos colaboradores, decían 2,5, hermano. ¿Por qué 2,5? Les preguntaban. Dice, porque 2 adultos y un pequeño. Y él les hacía la aclaración, dice, no, es al revés. Es al revés, dice. Porque estos adultos ya nada más probablemente les quede media vida para servir. Y al pequeño le queda toda una vida para servir. Entonces, la madurez es mejor. Dice Proverbios 20:29 que la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza, dice la Escritura.
pero la hermosura del anciano es una madurez. Fíjate qué hermosa escritura dice. Ahora, tú puedes ver, por ejemplo, la madurez en la naturaleza que nos rodea, o en la naturaleza que a cada día tú encuentras a tu alrededor. Y puedes ver, por ejemplo, una flor, cuando está bien madura, cuando está abierta, una rosa, vamos, que es de las flores más hermosas, como cuando abre completamente, qué preciosa es. Está en su punto exacto. Ahí está esa flor bien madura, bien hermosa. Qué bella es. O cuando vas a disfrutar de una buena fruta, que está en su mero punto de madurez. Cuando tú llegas a partir una sandía que está exactamente en el punto adecuado, cuando es comible, tú la abres, si alcanzas a ver lo hermoso que se ve cuando está roja, natural, madura, o no sé si a algún otro le guste, por ejemplo, un mamey, cuando está bien maduro, bien en su punto. Qué color tan precioso tiene esta flor y qué deliciosa es. Ahora, un cristiano, cuando ha crecido, cuando ha madurado, tú le puedes ver la fe por todos lados. Tú puedes ver su madurez en esa fe, en ese conocimiento. Y qué bendiciones para la iglesia o para el lugar donde se congrega un cristiano maduro. Un cristiano que esté entendiendo lo que Dios está mandando. ¿Qué bendiciones para el lugar donde se congrega? Para la gente que convive con esta persona. Es una bendición en su vida. Así sea joven, adulto, anciano, pero es una bendición muy grande esta persona, este cristiano maduro. Que a lo mejor convive ahí contigo y que tú experimentas ahí en el hogar o ahí en tu trabajo. O un joven maduro en el conocimiento de Dios, qué bendiciones ahí en la escuela donde tú estás. Es una bendición en cuanto al compañerismo, porque tienen las mismas ideas, porque tienen muchas cosas en común, ¿sí? Ahora, ese cristiano maduro, esa madurez que obtiene de parte de Dios, del conocimiento de Dios, lo lleva a buscar ser más útil a cada día, ahí en la iglesia, ahí en la congregación, ¿sí? Se pone en las manos de Dios para hacer de utilidad, busca responsabilidades donde Dios sea glorificado, no donde Él sea visto. El cristiano maduro busca la gloria de Dios y busca dar a conocer a Dios. Ese es el que realmente está entendiendo el camino de Dios. Y a través de esa madurez va a obtener muchos logros en su vida personal y en su vida de convivencia con los demás. Los logros que se obtienen a través de las responsabilidades, donde da a conocer a Dios, donde Dios es glorificado, pues trae mayor crecimiento a esa vida. Y cada día tú lo ves que quiere más y más de Dios. Y obtiene más madurez para poder enfrentar cualquier lucha, cualquier prueba, porque también hay luchas, hay pruebas. No por el hecho de que estés empapado de Dios, estés lleno de Dios, no va a haber luchas en tu vida. No va a haber pruebas. No, al contrario. Al contrario, el diablo, hermanos, el diablo tira al que es más útil. Está tirando a las cabezas, está tirando a aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. El que anda titubeando, el que a veces sí y luego no. El diablo no se va a detener ahí. ¿Por qué? Porque pues está en sus manos. Pero más sin embargo, aquel que está tratando, esforzándose de buscar más de Dios, de obtener esa madurez para ser útil,
ahí va a estar el ataque en su vida. ¿Sí? Entonces, a través de estos logros que se obtienen en cuanto a la responsabilidad en el servicio de Dios, vienen esas luchas, vienen esas pruebas. Y también todo esto lo llevan a ser apto para consolar a la gente, para ser más útil, para edificar las vidas de quienes estén a su alrededor, de quienes soliciten un consejo. O por qué no, también sobre aquella persona que a lo mejor la ve titubeante, esta persona, este varón o esta mujer madura en el camino de Dios, y a lo mejor también es necesaria una palabra de exhortación, de atraerla nuevamente al camino, ¿sí? De exhortar a otros si es necesario. Ahora bien, ¿cómo vas a pesar de todo esto, cómo tú reconoces al cristiano que está alcanzando esta madurez? ¿Cómo lo vas a ver ahí alrededor tuyo? Y hay muchos, el pasaje que leíamos, hay muchos signos que nos está marcando. Mira, vamos al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida. Fíjate cómo el apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, le hablaba a esta gente, y más bien le está diciendo a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de esta iglesia, dice, ya no andes como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque tú ya no eres gentil, porque tú ya eres cristiano. Eso es lo que les está tratando de dar a entender. Tú ya eres cristiano, tienes una responsabilidad delante de la gente y principalmente delante de Dios. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban? Ahí está la respuesta. Que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. O sea, sin rumbo. Porque muchas veces muchos jóvenes y adultos andan sin rumbo. Porque andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que atrae en la actualidad? Ya no vamos a ver cómo andaban estos en este tiempo. Vamos a ver cómo anda la gente en la actualidad, en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que quiere la mente del joven, del adulto en la actualidad? Andan echando a volar lo mejor en tecnología hoy, la mejor compu, el mejor celular. Eso es lo que está, la diversión de moda. Hay que ir a tal cine porque se estrena la película del mundo, o a tal plaza porque es la moda de hoy. ¿Sí? Lo mejor de esta vida. Y es cierto, tienen una vida llena de activismo, pero sin propósitos claros. Por eso el apóstol Pablo decía, en la vanidad de su mente, sin un propósito claro, obtienen lo que están deseando y vuelven a quedarse. Y dentro de 2 o 3 meses ese aparato que obtuvieron ya pasó de moda y van por el que sigue. Y así se la pasan. Pero el cristiano maduro no está pensando en esto, está pensando en cómo ser más útil en las manos de Dios. Cómo buscar cumplir con la voluntad de Dios. El versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí encuentras en este versículo 3 razones de por qué actúan de esa manera. ¿Por qué la gente actúa? 1, falta de entendimiento. No hay entendimiento. Viven en un mundo lleno de ficción muchas veces. Y empiezan a echar a andar su mente, empiezan a caminar ahí en su mente, empiezan a pensar en cosas que muchas veces no son alcanzables.
Ahí está, falta de entendimiento. Ignorancia, no conocen la vida de Dios. Creen que la vida que llevan, a mucha gente se los hemos comentado, a los pasajeros que nos tocan muchas veces se los hemos comentado, que la ignorancia acerca de las cosas de Dios no nos trae nada bueno. No conocen la vida de Dios. Ustedes, yo les digo a veces a los jóvenes, ustedes creen que el estándar de vida que ustedes llevan es inadecuado. ¿Por qué? Porque no conocen el estándar de vida que Dios te está marcando, que Dios te puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen todo eso? ¿Por qué hay falta de entendimiento? ¿Por qué hay ignorancia? Porque tienen un corazón duro. Y les puedes estar hablando de Dios, pero por ejemplo, si un enfermo tú le hablas de Dios y le hablas de un curandero, primero se va al curandero. Si tú le hablas, es que mira, Dios puede sanarte, pero primero quiere sanar tu alma, tu corazón. Ellos quieren ver primero que sane su cuerpo. Dicen, no, pues es que a lo mejor el curandero está ofreciendo una sanidad exterior nada más, pero el interior no. Un corazón duro, un corazón que no acepta las cosas de Dios. ¿Y qué los lleva a esto? El versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, toda clase de pecado. En aquel tiempo, los gentiles, el pecado capital de esta gente, a los cuales Pablo les andaba predicando, les andaba hablando, era la inmoralidad sexual. Pues hoy no estamos lejos de ellos. Hoy no estamos lejos de esos tiempos. Al contrario, creo que los hemos superado. Hoy uno de los pecados principales es la inmoralidad sexual. El alcoholismo ni se diga. Hoy, alarmantemente, el porcentaje de alcoholismo en los jóvenes es casi un 50% de hombres y 50% de jovencitas o de personas femeninas. Alcoholismo, drogadicción, robo, no se diga, son los pecados de hoy. Y son los pecados de nuestra ciudad, hermanos. Los que estamos viviendo aquí en esta ciudad, después de una ciudad tan tranquila, ¿en qué está acabando? Y si la comparamos con otras ciudades, decimos, no, pues estamos muy bien nosotros. Lo que pasa es que las otras ciudades no son el estándar para una vida buena. El estándar es el camino de Dios, es estar en las manos de Dios. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así. Aquí le está hablando directamente al pueblo, a la iglesia de Dios, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, bueno, si tú quieres madurar como cristiano, quieres madurar en el camino de Dios, tú debes de olvidarte de esto, porque tú no has aprendido así de Cristo. Qué diferente es la vida del cristiano. Él sigue los pasos de Cristo, ¿sí? Pues entiende que Cristo nos sacó de esa vida. ¿De cuál vida nos sacó? De la que acabamos de narrar. Y mira cómo el apóstol, en el capítulo 2, nos habla de la condición que tú y yo traíamos. Ojalá y a lo mejor tú hayas crecido en cuna evangélica y a lo mejor no pasaste por eso, pero la mayoría de nosotros pasamos por esta vida. El versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos y Dios nos dio. Dios cambió esa vida que llevamos, en las cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ve, parece que están narrando los tiempos de antes y los tiempos de hoy. Porque así anduvimos muchos, así anduvisteis, dice. ¿Sí? ¿Cómo anduvimos? Siguiendo la corriente de este mundo. La mayoría de nosotros seguíamos la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, así como muchos hoy en día están viviendo en los deseos de su carne. Así lo hacías tú, lo hacía yo, y lo hacemos muchos de los que nos encontramos aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Que bueno, te vuelvo a repetir, que a lo mejor dices, no, pues yo no pasé por eso. Yo nací en cuna evangélica. Pero no todos nacimos en cuna evangélica. Muchos de nosotros Dios tuvo que ir a meter la mano a un bote de basura para sacarnos de él. Y aquí estamos, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, fíjate, aunque estábamos perdidos de nuestros delitos y pecados, nos estaba amando Dios, nos amó como ahora ama a la gente, como ahora ama a aquel perdido, porque no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, que se vuelva a Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está el gran secreto de por qué aquel cristiano que entiende la voluntad de Dios, aquel cristiano que realmente está buscando ser útil en las manos de Dios, busca cada vez más. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia. No por méritos. Por un favor inmerecido de Dios. Que eso es lo que significa la gracia. Por eso estás hoy tú aquí y yo también. ¿Sí? Entonces Dios nos sacó de ahí. Él nos dio vida. Es cierto, anduvimos en otro tiempo perdidos. Tiempo pasado. Pero hoy Dios, Cristo mismo quiere que tú vayas avanzando, que tú vayas creciendo en ese favor inmerecido de Dios que ha extendido hacia nuestra vida. Hacíamos la voluntad de la carne. Pues sí, porque no andábamos en otras cosas, andábamos en pecado. Mas sin embargo hoy buscamos hacer la voluntad de Dios. Buscamos crecer en el conocimiento de Dios. Dios extendió su misericordia, su bondad, aun cuando estábamos muertos, ahí en esa vida vana que llevábamos. Ahora bien, aquí a la gente, en el versículo 21 de Efesios 4, 17, 21, le hace una aclaración. Dice, si en verdad le habéis oído. O sea, si tú y yo le hemos escuchado y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, te está diciendo, mira, es cierto toda esta enseñanza que aprendiste de Jesús, pero ¿realmente le has escuchado? ¿Realmente has puesto atención a su voz? ¿Realmente te estás esforzando en seguir esas enseñanzas que Dios te da? Que Dios tiene, o sea, te está haciendo una aclaración a ti, si en verdad le habéis oído. No sea que acabamos de describir esta vida que antes teníamos y que algo todavía esté ahí, que estemos practicando alguna cosa de estas que Dios nos quitó. Vamos al versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez está diciendo
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, dice, si le has escuchado a Jesús, si realmente has entendido a su voz, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pudiera ser que todavía por ahí queden rasgos de esa pasada manera de vivir, de esa vida vana que antes practicábamos. ¿Pudiera ser? ¿Sí? Entonces el versículo 23 me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa que cada día tú tienes que ir buscando esa renovación en tu mente, en tu corazón, en cuanto a las enseñanzas de Cristo Jesús. Tú tienes que ir conociéndolas más y más. ¿Cómo? Buscándolo cada día, estando más cerca de Él, ¿sí? Renovados en el espíritu y mente, en el camino de Dios. Aprendemos que es necesario, hermanos, dejar ese viejo hombre corrompido por el pecado, ese viejo hombre que nos estorbaba para tener una comunión con Dios. Si tú lo dejas completamente, y esto te va a llevar a conocer más a Dios. Esto te va a llevar a una madurez espiritual, donde tú vas a ver cómo Dios te usa, cómo Dios quiere que seas útil en sus manos. El 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo crea Dios al nuevo hombre? Y te da dos puntos muy importantes: en la justicia y santidad del alma. Vestidos del nuevo hombre, en justicia y santidad. Justicia, rectitud, una conducta recta con los demás, una conducta recta ahí con tu prójimo, ahí con el que habitas, que sea recto. Rectitud en todas las áreas de tu vida, no nada más en algunas, en todas. Tu responsabilidad ahí con tu prójimo es compartir las necesidades, es compartir los problemas, es compartir todo ahí. Sí. Santidad, darle a Dios el lugar que les corresponde en tu vida. Apartarte para Él. Sí. Así lo dice la palabra. Cuando tú llegas a nacer de nuevo, ¿qué dice la Escritura? 2 Corintios 5:17. Ya muchos no lo sabemos de memoria. ¿Sí? De modo pues que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que te está dando a entender. Si tú estás en Cristo, si tú realmente te estás vistiendo de ese nuevo hombre, ¿sí?, creado según Dios en la justicia y santidad, nueva criatura es. Es cierto, hay cosas a lo mejor que venían estorbando a nuestra vida, pero si tú realmente estás en Cristo, nueva criatura es. Es que a mí me cuesta mucho a lo mejor cumplir con mis deberes materiales, con mis obligaciones en mi casa. A muchos maridos les cuesta mucho, se les olvida dar gasto. Pero ya son cristianos. Conocemos a algunos que han dejado a sus parejas, a sus esposas, y se han vuelto a casar, pero son cristianos. Y los hijos abandonados, los hijos sin sustento. O nuevos cristianos que dicen que ya nacieron de nuevo, pero no cumplen ahí en sus trabajos, no cumplen aún en sus escuelas, no hay responsabilidad en eso, pero son nuevos cristianos. La Escritura te dice: de modo pues que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Es cierto, lo vas a manifestar con tus labios, pero lo vas a respaldar con tu testimonio,
cumpliendo tus obligaciones como hijo, como mamá, como papá, como esposo. Tú tienes que examinarte si realmente se ha quedado todos esos males atrás. Un mal, por ejemplo, en esta generación. Y esta semana he hablado con uno de mis hijos diciéndole un mal ejemplo que perezosos para levantarse. Esta nueva generación les pesa levantarse, tener un hábito de levantarse a cierta hora. Si están acostumbrados a levantarse a las 8 de la mañana y pueden levantarse a 8:30, si mejor a las 8. Y si se levantan a 8:30, si pueden agrandar una media hora más, lo hacen. Pero el joven que ha entendido la palabra de Dios dice, de modo pues que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Esos malos hábitos van a quedar atrás. La mamá y el papá no van a necesitar de aquel hijo que conoce a Dios, haz tu tarea, apúrate a hacer tu tarea. No es así, amigos. Si está sucediendo esto en tu vida, analiza, hermano. ¿No será que a lo mejor no has entendido? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. El versículo 25. El 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, un cristiano maduro no anda con medias verdades. Un joven, señorita, que está alcanzando la madurez en el camino de Dios, no anda con estas medias verdades. Desechar todo rasgo de mentira, todo aquello que pudiera caer en una mentira, aún como dicen ahora, blanca, delante de Dios sigue siendo mentira. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. Para Dios son mentiras y es pecado delante de Dios. Toda forma que pudiera llevar a mentir, o sea, manipular la verdad, exagerar las cosas, hacer trampa, ¿sí? Dejar de guardar alguna promesa que tú le hiciste a alguna persona. Oye, te voy a platicar algo, pero que yo no lo sepamos nosotros. Y al ratito ya lo sabe el vecino, ya lo sabe tu compañero de escuela, de trabajo. Estás traicionando la confianza que esa persona está poniendo. Y cuando te la confió, tú dijiste que ibas a guardar. Estás cayendo en mentira. ¿Sí? La palabra del cristiano es confiable. Tiene que ser confiable. Un sí es sí y no es un no. De esa manera el apóstol Pablo está dando a entendernos este versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está la gran clave de por qué el apóstol les está diciendo esto. Porque somos miembros los unos de los otros. La Escritura también dice que el cuerpo somos todos aquellos que hemos dejado atrás el pecado. Todos venimos a ser el cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la gran verdad que el apóstol está utilizando para dar este mensaje, ¿sí? Estos argumentos, Pablo piensa que en particular, fíjate, todos los hermanos, aquí se está refiriendo a hermanos, todos los hermanos en la fe son un solo cuerpo. Y da sus razones. Somos miembros los unos de los otros. Fíjate, es ilógico y es impensable que un cristiano mienta a otro. Es ilógico. O sea, no lo hay.
Pablo pone el ejemplo de que somos miembros, refiriéndose a un cuerpo. ¿Y cómo pensarías tú que un miembro de tu cuerpo, un nervio, vamos, envíe una señal deliberada a tu cerebro que sea falsa? Un mensaje falso a tu cerebro. O sea, que a lo mejor tu mano vaya a hacer algo, tu mano derecha, y no sea tu mano derecha, sino que sea tu mano izquierda. O sea, no puedes mentirle tu mano a tu propio cerebro. O que tu ojo engaña al cerebro, al cuerpo. Que a lo mejor vea un carro que viene encima de él y en lugar de hacerse esa banqueta, se ponga en el carretero. O sea, de ese tamaño está poniendo el apóstol Pablo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, y en el cristianismo no podemos manejarnos por mentiras. El cristiano no tiene que mentir a otros cristianos. Es imposible. Porque si no, uno de los dos no es cristiano. A eso está llevando el apóstol Pablo. El versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate, cosas que estaban, que el apóstol veía, que pudieron suceder. Y por eso el apóstol estaba diciendo, bueno, necesitamos que ustedes se conduzcan de esta manera, para que ustedes sean útiles delante de Dios. Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿sí me puedo enojar? ¿Sí podemos enojarnos? La Biblia te está diciendo, sí. Ahora, hay dos clases de ira, ¿sí? La ira contra el mal puede ser justa en determinado momento. La ira contra alguien que está haciendo mal. Tú puedes ver que a lo mejor en la calle están maltratando a un pequeño, o están asaltando a una persona, y eso te puede llevar a tener una ira justa, ¿sí? O cuando están hablando mal de Dios, o cuando están poniendo el carácter de Dios en el entredicho. ¿Te puedes airar? Sí, te puedes airar. ¿Sí? Puede ser justa esa ira, ¿sí? Pero cuando es una emoción, cuando la ira es nacida de una emoción maliciosa, es que tenemos a Dios. Cuando la ira es provista de algún celo que tuvieras por lo que tu compañero está logrando, por lo que alguien está haciendo y tú no puedes alcanzar. Cuando la ira viene por un resentimiento, es que me hizo fulano, es que me hizo sutano, y llega el deseo de venganza. El apóstol Pablo te dice, sí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque muchas veces pasa el día y tú sigues enojado. Y pasa las semanas, los meses y sigues enojado contra aquella persona. Y cuando lo tienes al alcance, sacas aquello que tienes. Sacas aquello que está ahí en tu interior, pero no estás pecando. Pues la Biblia te está diciendo todo lo contrario, que tú no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no puedes irte a la cama a descansar si antes no has checado tu condición delante de Dios. Señor, esto que sentí hoy, a mediodía, en la tarde, en la mañana, ¿se ha quedado atrás? Ya perdoné a aquel que me ofendió, ya perdoné a aquel que a lo mejor sentí un momento de ira, un momento de odio en su vida, ya lo perdoné. ¿O qué pasa conmigo? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasa
en algunos matrimonios con esto. Dice que hay algunas personas que se enojan, tienen peleas entre esposos y así se van a la cama. Y pasa un día, pasan 2 días y no se hablan. Y a lo mejor conviven ahí, a lo mejor la mesa, los alimentos, pero no se hablan. Y más ahora con los celulares, o a lo mejor se están mandando un mensaje porque no se hablan. Puede suceder, hermanos, puede suceder eso. Entonces, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Aristóteles decía, fíjate bien las frases que decía este varón. Dice, es fácil enojarse. Es muy fácil enojarse. Dice, pero es difícil hacerlo con la persona adecuada. En el grado adecuado, ¿sí? En la ocasión justa. Es difícil hacerlo. Con un propósito recto. Muy difícil. De una manera recta. O sea, no es fácil hacerlo. Es fácil enojarse. Es muy fácil. Pero hacerlo con la persona adecuada. O sea, no involucrar a más. Te peleaste con tu esposo y ya te enojaste con tus hijos. Te peleaste con el compañero de escuela y ya le dejaste de hablar al otro también porque se junta con el que te peleaste. O con la compañera de trabajo, y como se va a comer con la otra compañera, pues ya dice, no, hay que enojarse con la persona adecuada, en el grado justo, que no te lleve, como dice la palabra, a pecar. Ese enojo, esa ira que no te lleve a pecar. ¿Podrás dominar esto? ¿Podrás hacerlo? Sí. En esa ocasión justa. No un día después, no después de que razonaste, ay, creo que me ofendió. No, en el momento adecuado. Con un propósito recto. A fin de que a lo mejor le hagas saber tu sentimiento, lo que traes dentro a esta persona. ¿Sí? De esta manera recta. Aristóteles decía, no es fácil hacer esto. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. ¿Y por qué el apóstol les decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Fíjate el 27. No deis lugar al diablo. Para que no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. La ira logra cosas que cuando tú no estás enojado, no haces, no te atreves a hacer. Pero airado ahí, dices cosas a veces que posteriormente te vas a arrepentir. Actúas de una manera que posteriormente te van a traer consecuencias. No des lugar al diablo. ¿Sí? Debemos de estar atentos a estas enseñanzas que Dios nos quiere dar a nuestra vida. Estar muy atentos. Fíjate cómo vería la iglesia que aún el apóstol les mencionaba en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí a lo mejor muchos podemos escudarnos y decir, no, pues ya no, nosotros ya no hacemos eso. Nosotros ya entendimos que eso es pecado delante de Dios. Pero el apóstol les decía, el que roba, no roba más. ¿Sí?
El que está entendiendo las cosas de Dios, aquel que está madurando en las manos de Dios, sabe que no se debe tomar las cosas materiales. Y aún aquellos que a lo mejor no han alcanzado la madurez en el camino de Dios, también lo saben. No se debe tomar las cosas materiales. Pero aquí el apóstol no únicamente está hablando de lo material, no únicamente aquello, porque acuérdate, le está hablando a una iglesia, también le está hablando de una manera muy espiritual a la gente, ¿sí? Porque no es la única manera de robar cosas materiales. También tú le puedes robar tiempo a Dios. Tú le puedes robar tiempo a Dios. A veces por estar afanados en las cosas materiales, descuidamos la relación con Dios. Descuidamos esa oración que tanto nos bendice, o que tanto podemos entablar con Dios y decirle al Señor todas nuestras inquietudes. Pero como estás tan ocupado, me robas tiempo a Dios. Y a lo mejor, si tienes la costumbre de orar una hora, a lo mejor porque te gana el tiempo, ya no más lo haces bien. Y ya le quitaste media hora a Dios. A lo mejor en tu lectura, porque tienes la costumbre de leer un capítulo o de leer 2 capítulos, pero como no tienes tiempo, dices, bueno, pues leemos un poquito nada más y ya le dimos a Dios lo que le corresponde. Tú solito te engañas, hermano. Le estás robando tiempo a Dios. O a la gente. A la gente le dices, nos vemos a las 4. Y llegas a las 5 de la tarde. Estás actuando mal. ¿Sí? O ahí en tu trabajo. Ahí en tu trabajo hay mucha gente. Fíjate cómo a veces nosotros como cristianos nos llegamos a engañar. Ahí en tu trabajo, con tal de estar perdiendo el tiempo, con tal de estar evadiendo tu responsabilidad, estás ocupando tiempo para predicarle a la gente. Ahí en tu trabajo. Y no te están pagando por predicar. Te están pagando por desempeñar un rol. Ay, pero es muy bueno predicar. Sí, no, pero todo tiene su tiempo. Así dice la Escritura. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Y si la gente te contrata para un trabajo específico, no para que estés predicando tus sufrimientos. Si dentro de tu tiempo, a lo mejor dentro de tu media hora o una hora de comida, tienes oportunidad, bueno, que bueno, estás dando de lo tuyo. Pero si dentro de tu horario de trabajo estás dejando de ser productivo por predicar, estás robando tiempo a tu patrón. ¿Sí? ¿Alguien es bueno? De igual manera, ¿cuántos más en los adolescentes en la actualidad, ¿no? En los de secundaria? Hacen que van a la escuela y se van de tiempo. Están robando tanto la escuela y también están engañando a sus papás. Los de prepa, pues también. Si no, date una vuelta los jueves por esos lugares donde consumen mucha cerveza, donde ahora los famosos santos. ¿Cuántas señoritas, cuántos jóvenes, en lugar de estar en clases desde las 2, 3 de la tarde, están metidos en? ¿Qué está pasando? Están robándole tiempo a su educación. Se están engañando solos. ¿Sí? O aquel comerciante que su báscula nada más da kilos de 900 gramos. Ay, es que está hablando mi báscula. ¿Sí? Está dando kilos de 900 gramos. O aquellos, ¿no has visto aquellos que venden por cuartillo? Como tienen el cuartillo de abajo, tienen como sumido hacia arriba. Porque a través de eso le están robando a la gente. O sea, los cuartillos ya no van bien medidos, sino que ya la parte de abajo la golpearon, la sumieron y ya están dando pesa falsa.
Y a lo mejor pudiera haber personas que se dediquen a eso, porque hay hermanos que vienen de acá, de este lado de Huejutla, de la sierra, y pudiera pasar también eso, que ahí es que compré esa medida, así ya estaba, hermano. Sí, pero ya te diste cuenta, pues interésala para que des completo tu peso. ¿Sí? Por eso el apóstol decía, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que más necesita. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, hay muchas necesidades allá afuera, sí, hermanos, pero hazlo con lo mejor que tú tengas, no quitándoselo a los demás. ¿Sí? O alguno otro, hoy que tanto se ha metido en el cristianismo y que dicen que están bien organizados, ya tienen oficinas para todo, en las congregaciones, en las iglesias que se dicen cristianas, ya tienen oficinas para todo, y algunos que se dicen hermanos, pueden estar robando ahí del tiempo, pueden estar robando en cuanto a las cosas que caen en sus manos, en cuanto a la administración de los bienes materiales de esa iglesia, en cuanto a la administración, en cuanto a los gastos que les dan. O los mismos trabajadores en una empresa. ¿No te has fijado que algunos trabajadores tienen gastos de viáticos? Y se gastan 100 pesos y apuntan 300 o 200. Y cada que puede, los 50, los 100 pesos, ahí están falsificando su cuenta de viáticos. Pero ellos a lo mejor porque no tienen temor de Dios. Pero el que se dice cristiano, que llegue a practicar esto, delante de Dios no es bueno. Delante de Dios es un pecado. El versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En el hablar, hermano, conoces a los chicos. Muchos nos damos a conocer por lo que hablamos. Y la Escritura te dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que tú expreses a través de tus labios, dices también de tu corazón. Habla la boca. Aquí el apóstol dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Sí? Porque por las palabras seremos juzgados. ¿Qué son las palabras corrompidas, hermanos? ¿Qué serán aquellas palabras corrompidas? Pudieran ser, hermano, o son más bien aquellas que se usan en un lenguaje obsceno. Esas que no son agradables a Dios, que cuando tú las escuchas, si realmente tienes temor de Dios, te tienes que apartar de ellas. Es aquella conversación que es sucia y sugerente. ¿Sí? Esto incluye aquellos chistes colorados que se vienen, y ya sean sobre sexo, ya sean sobre cualquier tipo de persona, estos chistes colorados, o de doble sentido, toda forma de conversación vacía, ociosa, no cabe en los labios de un cristiano, y más de un cristiano que está buscando hacer la voluntad de Dios. Un cristiano maduro su habla debe ser edificante, dice el Señor, para aquellos que están oyendo sus palabras. Deben edificar, edificación de los oyentes, dice la Escritura. ¿Sí? Su lenguaje debe ser apropiado, acorde con la situación, con la ocasión o que estás platicando, acorde con el momento. Así debe de ser la palabra de aquel cristiano que realmente está madurando en las manos de Dios. Sus palabras deben de ser con gracia, que los oyentes
estén escuchando y que vean la gracia que Dios pone en esa vida. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. El versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú debes de saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú no tienes cuidado en lo que haces, si tú no tienes cuidado, vas a contristar al Espíritu Santo. El cristiano maduro no contrista al Espíritu Santo. Todo lo que es santo le es agradable a Dios, y todo lo que no es santo le es desagradable. Así debe de ser también la persona, porque el Espíritu te lleva a esto, ¿sí? Debes de estar bien consciente que el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios. Es una persona, por lo tanto se contrista. Y el Espíritu Santo es el sello en tu vida como cristiano. Es el sello que cuando venga Cristo y venga por nosotros o nos llame a cuentas, esto es lo que nos va a hacer una diferencia. Esto es una poderosa razón para que el cristiano maduro se mantenga firme y cuide su cuerpo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Tú y yo fuimos sellados. Esto lo debe de tener bien claro aquel que quiere ser útil en las manos de Dios. Ahora bien, hemos visto y escuchado a través de la Escritura cómo el apóstol hacía hincapié en muchas cosas que pudiéramos estar arrastrando cualquiera de nosotros. ¿Sí? Pero la Escritura para eso es, para que nos muestre si encontramos alguna evidencia que todavía hay cosas de ese viejo hombre en ti, las hagas a un lado. Las veas como Cristo las ve, como Dios las ve. Y si alguna de ellas pudiera estar en la vida, mira lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Si tú encuentras algún rasgo de esta vida pasada, de esta vida que antes teníamos, de la cual Dios nos sacó, confiésasela a Dios, Señor. Confiésasela a Dios y Él va a ser fiel y justo para perdonar. Porque quiere llevarnos a más. Quiere llevarnos a que tú y yo estemos bien conscientes de que tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No es una fantasía. Todo esto que hablamos no es una fantasía. Tiene que ser razonable. Tiene que ser una cosa razonable. Ahora bien, si tú no has encontrado nada de esto que mencionamos, tú estás en ese proceso de madurez. Tú estás creciendo en las manos de Dios. Y por ello, pues vamos a darle gracias a Dios, porque Dios quiera que te lleve a esa madurez donde tú vas a ser maduro, donde Dios está queriendo glorificarse a través de tu vida, donde Dios está queriendo darse a conocer a través de tus actitudes, a través de tu caminar como cristiano maduro.
Pero si encontraste alguna evidencia de ese viejo hombre que tanto daño nos hizo, pues es tiempo, hermano, de que se lo pongas a Dios. Es tiempo de que veas lo que Dios quiere hacer en tu vida. De modo pues que el que está en Cristo no es criatura. Hoy has escuchado, hermano, hoy has escuchado lo que Dios quiere de ti, y vamos a pedirle a Dios que aún amplíe más esto que hoy nos trajo a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestra dirección. Aquí estamos, amado Dios. Padre, perfecciona tu obra en nuestra vida, Señor. Ven a quitar aquello que esté estorbando, amado Dios, para poder ser ese cristiano maduro que tú quieres. Que cada joven, cada señorita sea en este lugar. Padre, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad en nuestros hogares. Padre, solamente estando en tus manos vamos a ser útiles para que tú te muestres ahí en esas casas, en esas escuelas, en esos trabajos donde se resisten a buscarte, hermanos. Padre, hoy has traído la palabra, Señor, que a lo mejor hacía falta en mi vida, Dios. Permite, Señor, que pueda guardarla, atesorarla y profundizar en ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a crecer en el conocimiento tuyo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a buscar más de ti, Señor, cada día. Ahí en la cámara secreta, Señor. Ahí en la lectura de tu palabra. Ahí compartiendo, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor. Ahí compartiendo con los hermanos de sangre, con los hermanos en Cristo. Compartiendo ahí con el papá, con la mamá. Señor, concluye tu obra que has iniciado en muchos de nosotros, Dios. Padre, permite que veamos las cosas como tú las ves, Dios. Padre, permite que nuestra vida, Señor, pueda ser un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer. Da conforme a cada necesidad de nuestra hora, Señor. Y ayúdanos a entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús.
bien lo que dices, hermana, hermano, antes de cantarla, esta alabanza, Señor. Piensa si realmente Dios es el que está hablando, Dios es el que está tratando contigo. Y si realmente estás dispuesto a cumplir esta promesa. Decía la Escritura que presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto al Señor. Si realmente le vas a dedicar tu vida a Dios, si realmente vas a consagrar tu vida a Dios, díselo a manera de oración a través de esta alabanza.
Padre, porque tú eres el único que nos puede llevar a cumplir esta promesa, Dios. Confiamos en ti, Señor, en tu buena voluntad, Padre, para llevarnos hasta el final, Señor. Tú has escuchado, Señor, de aquellos que han abierto sus labios esta tarde, Señor. Dales tú la fuerza, Señor. Dales tú la ayuda que necesiten, Padre, para que puedan mantenerse firmes a esa promesa, Señor. Padre, que así como escuchábamos al principio a través de tu palabra, Señor, que decía el salmista que una cosa había demandado a Dios y que ésta buscaría, Señor. Permite que nosotros también podamos hacernos de esa misma promesa, Dios. Padre, que no dediquemos nuestro tiempo a otra cosa, Señor, que sea buscar agradarte a ti, Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tus bendiciones son nuevas a cada día, Señor. Permítenos que podamos ver, Señor, esa bendición fresca, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún de los que no vinieron, amado Dios. Padre, que a lo largo de estos días, de esta semana, Señor, podamos representarte dignamente en donde andamos, Dios. Podamos reflejar ese carácter que estás poniendo en cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias te damos en el nombre